días, mis hermanos. Espero que hayan tenido una preciosa semana. Les saludamos una vez más con gozo desde mi casa, su casa, y les invito a que abran su Biblia en Primera de Samuel capítulo 5. Vamos a estar viendo todo el capítulo del verso 1 al 12, que lleva por título El arca en tierra de los filisteos. Y con la ayuda del Señor vamos a mirar también el capítulo 6 en esta mañana. Y vamos a leer la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y no volvieron a su lugar, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno, merecedor de honra y de gloria, de adoración, de tributo, de alabanza, Señor mío y Dios mío, aquí estamos por tu misericordia, Señor del cielo. Gracias porque nos has dado en este día la oportunidad de podernos parar delante de tu presencia, Señor del cielo, para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a ti, Señor, pidiendo una vez más tu favor, Señor del cielo, pidiendo que tu Santo Espíritu tome entero control, Señor amado, de lo que hagamos en este lugar, que es lo que hagamos de palabra o de obra sea siempre para honrar tu glorioso nombre. Espíritu Santo, te entregamos el tiempo para que seas tú, Señor, nuestro Maestro y nuestro enseñador. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada estudiamos del juicio que el Señor trajo sobre la casa de Elí. Esta familia, ¿verdad?, llegó a su fin en un solo día. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, llevaron el arca del pacto a la guerra contra los filisteos, y ahí los filisteos, ¿verdad?, los mataron y tomaron el arca. Y escuchamos de este joven benjamita que llegó a la ciudad con malas noticias, ¿verdad? Traía tierra en su cabeza y sus trapos rasgados en señal de que los filisteos habían ganado la guerra, y no solamente habían ganado la guerra, sino habían matado a los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, y habían llevado el arca a su propiedad, a su país. Cuando Elí escuchó esta palabra, nos dice la palabra del Señor que era un hombre ya viejo de 98 años, un hombre pesado, y cayó en sus espaldas y se desnucó. Su nuera, la esposa de Ofni, que se encontraba en el último trimestre de su embarazo, cuando escuchó la trágica noticia, su esposo muerto, su suegro muerto, y el arca del pacto había sido llevada por los filisteos, entró en los dolores de parto y tuvo su hijo, al cual nombró Icabab antes de morir, que quiere decir traspasada es la gloria de Jehová, o sin gloria. La presencia del Señor que había sido prometida al pueblo de Israel ahora había sido traspasada a tierra de los filisteos, y es ahí donde comienza el capítulo que vamos a mirar
en esta mañana. Icabab, hasta cierto modo, era un juicio que el Señor traía sobre el pueblo de Israel por haber descuidado la relación que Dios deseaba tener con ellos. Ahora leemos en el capítulo 5, verso 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, ¿verdad? Recordamos que Samuel nos mencionó el lugar en el cual se llevó la guerra a cabo, era en el territorio en el cual más adelante en el capítulo 7 le llama Ebenezer. Aquí él nos está contando la historia y nos está dando el nombre de la localidad, pero aún no se llamaba Ebenezer. Pero nos está diciendo, ¿verdad?, que el arca del pacto fue llevada a esta ciudad filistea después de que los filisteos hubieron ganado la guerra. Recordamos que en ese encuentro tan fuerte que tuvieron, mataron en el primer día que salieron a la guerra 4,000 hombres y el segundo día 30,000 hombres, y ese fue el día en que se llevaron el arca de Dios. Ahora leemos el verso 2 que dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, los filisteos miraban el arca del pacto como un artefacto religioso, por lo cual ellos la tomaron y la metieron dentro del templo pagano donde tenían la imagen de Dagón, que era uno de los muchos dioses que ellos veneraban y adoraban. Ahora, el torso y la cara de Dagón era figura de hombre, pero de la cintura para abajo era cuerpo de pescado. En sí podríamos decir que era un sireno, ¿verdad? Lo que le llaman en la mitología griega, que es la imaginación de hombre, mitad pescado y mitad hombre, y ahí fueron a ese templo y pusieron el arca del pacto de Dios, el arca del pacto de Jehová. Ahora, cometieron el error de llevar el arca de Dios a este templo, ¿verdad?, pagano. Vamos a mirar que obviamente este ídolo, este Dios con D minúscula, que no tiene poder, no pudo soportar la presencia santa de Dios en ese lugar. Dice el verso 4, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los 2 palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El primer día que llevaron el arca del pacto al templo, la estatua se cayó de frente, ¿verdad? Al siguiente día vinieron a orar los filisteos y la levantaron, la volvieron a componer en su lugar. Pero al segundo día se volvió a repetir la misma escena, excepto que en esta ocasión su imagen no metió, ¿verdad?, ni las manos, o metió las manos por las cuales se le quebraron junto con la cabeza, se decapitó, quedándole solamente el tronco del dios que ellos veneraban. Y dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que están en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Esto se convirtió en una superstición para los filisteos, ¿verdad?, a los adoradores de Dagón. Después de este incidente, por haberse quebrado la cabeza en el umbral de la puerta o en el quicio de la puerta, como nosotros lo conocemos, ellos no podían pisar más en las puertas, tenían que brincar, la verdad, para en honor a su ídolo que ahí se había descalabrado en el umbral de la puerta. Pero a este punto no saben si es obra del Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, o es una casualidad que su imagen, ¿verdad?, se haya caído y se haya quebrado.
Ahora, después de este incidente, perdieron la costumbre de pisar la puerta, la brincaban, ¿verdad? Y dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo el territorio. Ahora, Dios no necesita que lo defiendan, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos defender su nombre, defender su palabra, defender su causa, pero Dios es vasto. Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él, ¿verdad? Para que Él nos defienda, no para que nosotros los defendamos. Cuando el hombre fue a pelear la batalla, obviamente perdió contra los enemigos. Ahora aquí está la presencia de Dios en el campamento de los enemigos. Sin embargo, Dios va a comenzar a afligir a los filisteos, ¿verdad? Los comenzó a herir con una epidemia de tumores que comenzaron a salirle a toda la gente, dice el verso 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, con D minúscula, Dagón. Atribuyeron esta plaga y sus enfermedades al Dios de los israelitas o a la presencia del arca del pacto que estaba en medio de ellos. La presencia de Dios les comenzó a molestar. Hemos dicho que anteriormente que el fuego de Dios o la presencia de Dios tiene dos efectos diferentes en la vida de los hombres. Para el hombre que le ha entregado su vida a Dios, la presencia de Dios, el fuego de Dios purifica, quema las faltas en su vida, lo limpia, ¿verdad? Nos hace una nueva criatura. Sin embargo, la presencia de Dios para el hombre pagano, para el que no se ha rendido a Dios ni le ha entregado su vida, le destruye, le consume, es un fuego consumidor. Mientras que para el creyente la presencia de Dios es un fuego purificador que va ayudándonos a purificar nuestra vida cada día a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, aquí está el caso de los hombres filisteos, no creen en el Dios verdadero. La presencia de Dios, en vez de beneficiarles, comienza a destruirles, comienza a consumirles. Ahora, tenían el arca de Dios en medio de ellos, pero el resultado no fue positivo como cuando el arca estaba con los israelitas. Ahora el resultado es negativo, están mirando enfermedad en medio del pueblo. Dice el verso 8, y buscaron la solución. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Ahora, vino también la misma plaga que había venido sobre los de Asdod, sobre los de Gat. Es G-A-T, porque los de Gat son gadarenos, son israelitas, o están hablando de una ciudad filistea, Gat, a la cual llevaron el arca de Dios, y también tuvo el mismo efecto. Comenzaron a venir los tumores sobre los pequeños y sobre los grandes, y dicen los comentaristas o los estudiadores que los tumores salían en sus partes privadas, ¿verdad? La Biblia no nos lo dice, es solamente los comentarios de los estudiadores, gloria al Señor. Ahora, primero ellos querían el arca, querían tener la presencia de Dios en medio de ellos, ¿verdad? Creían que les iba a traer bendición como le trajo a los israelitas.
Pero no fue así. Ahora ya no quieren el arca de Dios. Están buscando cómo deshacerse de ella y cómo sacarla de sus ciudades. Dice el verso 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Ya esta es la tercera ciudad a la cual la mueven. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Esta es la tercera ciudad, pero esta ciudad sí se quejó, puso el grito en el cielo y dijo, no, a nosotros no nos han de traer el arca del pacto porque nos va a ocurrir lo mismo, o si la quieren traer es porque desean matarnos. Atribuyeron, ¿verdad?, a los filisteos que era un mal que querían hacerle a esta ciudad de Ecrón y se negaron. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Interesantemente que Dios comenzó a traer juicio sobre los filisteos por haber tomado el arca. Este artefacto religioso que pertenecía solamente a los israelitas. El Señor trajo juicio de enfermedad, trajo juicios de tumores y muy posible o cancerosos porque la gente estaba muriendo y los que no morían de cualquier manera estaban enfermando. Estamos hablando de una epidemia en medio de los filisteos. A cada ciudad que el arca era movida, la gente enfermaba. Eso ya no es una casualidad, es obvio que el Señor está trayendo juicio sobre estas ciudades. ¿Y qué decimos del juicio que el Señor permitió en el mundo entero, en todo el planeta entero? No hubo una sola ciudad que no tuviera la plaga del COVID, ¿verdad? También. Dios a veces desea llamar nuestra atención y manda aflicción para mirar si nosotros miramos nuestra condición. Pero desgraciadamente el mundo no miró necesidad de buscar del Señor. Ahora ya poco a poco la gente va volviendo a su misma vieja manera de vivir y de esa misma manera le ocurrió a los filisteos, ¿verdad? Lo que ellos decían ahorita es sacar la presencia de Dios del medio de ellos porque les está perjudicando, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el capítulo 6, que es la continuación de la historia que estamos estudiando. Ahora están buscando cómo regresar el arca de su territorio, dice el verso 6.1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. En estos 7 meses hubo consternación de muerte, dice la palabra del Señor, en medio de los filisteos. Buscaron a sus adivinos, a sus consejeros, a sus líderes religiosos para encontrar la solución al problema. Para ellos tener el arca del pacto era un problema, había que buscarle una solución, porque su presencia los está eliminando poco a poco. Entonces dice el verso 2, los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Podemos ver que no están tratando de agradar a Dios. Pasaron 7 meses y no han renunciado a su Dios. Se dieron cuenta que la misma presencia de Dios perjudicó a su ídolo, perjudicó a su Dios, no pudo sostenerse en pie. Pudieron ver el poder que había, ¿verdad?, en la presencia de Dios en aquella arca,
pero no hubo un arrepentimiento. Ellos siguieron viviendo su misma vida pagana, adorando a su mismo Dios, consultando a sus mismos líderes paganos, adivinos y líderes religiosos, pero no buscaron arrepentimiento. Ellos lo que querían es deshacerse del arca y seguir con su misma vida que ya llevaban paganamente y perdidamente. 7 meses pasaron de la presencia del arca en medio de ellos, dice el verso 3, y ellos dijeron, son los adivinos y los líderes, ahora van a dar su opinión. Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. La sugerencia fue pagarle tributo al Dios verdadero. No había una sola plaga, habían 2 plagas. Una era la plaga de los tumores que afectó a las 5 ciudades de los filisteos. Y por tanto la expiación serían 5 tumores, ¿verdad? ¿En qué manera los hicieron? Les salieron como quistes en el cuerpo, forma de tacotillo, en fin, como usted lo conozca, ¿verdad? Pero hicieron, me imagino, que los tumores hacia arriba como volcanes, ¿verdad? Que le salían en la piel a las personas. Y 5 ratones de oro de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos, que eran 5 ciudades principales de los filisteos. Y también los adivinos y los líderes les recomendaron, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Su consejo era no endurecer el corazón, ¿verdad? Ellos habían escuchado lo que había ocurrido allá en Egipto cuando Faraón se endureció y no dejaba ir al pueblo de Israel. Faraón pagó un alto precio por endurecer su corazón y pagó con las plagas, ¿verdad? Que el Señor envió sobre esta nación hasta que se dio y dejó ir al pueblo de Israel. Aquí está diciéndoles los consejeros, no se empeñen en quedarse con el arca sabiendo que no les está haciendo bien su presencia. Entréguensela a los israelitas. Y es siempre sabio cuando aprendemos de la historia o cuando miramos y vemos cómo Dios ha obrado en el pasado, ¿verdad? Es mejor aprender de los errores que otros han cometido que nosotros tener que aprender de nuestros propios errores. En pocas palabras les están diciendo, aprendan lo que ocurrió con Faraón y ustedes sean más flexibles en regresar el arca. Ahora, esta misma recomendación es la que el Señor le dio a los israelitas. Si escuchares hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos habla y nos está enseñando a través de la aflicción, a través de la necesidad, a través de la enfermedad, y en vez de volvernos a Dios, nos endurecemos contra Dios. En el Salmo 95:7, el Señor le da este mismo consejo que los sabios ahí le están dando a los filisteos. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, ¿verdad? El día de la provocación, cuando endurecieron su corazón, ¿verdad? Y les costó también muchísimo. Y aquí está, a los filisteos les está costando muchísimo, a Faraón le costó muchísimo, y el consejo es: entreguen el arca, no es suya, no les pertenece. Verso 7 dice: haced pues ahora, 7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, los pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Beth-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Estas eran las instrucciones. Las vacas eran nuevas, nunca habían sido amarradas a un yugo. Es difícil que una vaca que no esté entrenada a eso se deje amarrar a un yugo. El segundo requisito es que las vacas tuvieran su cría. Y no es normal que una vaca abandone su cría, ¿verdad? No lo hacen. Esta era la señal que ellos estaban diciendo: si esto es de Dios, las vacas van a seguir su camino. Pero si no es de Dios, las vacas se van a regresar a sus becerros, aunque estén amarradas en el yugo a la carreta nueva en la cual iban a llevar el arca del pacto. Ahora, si se dan la vuelta, si no se quieren ir, entonces sabremos que todo el mal que les ha venido es un simple y mero accidente, ¿verdad? Es lo que ellos están diciendo. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Beth-Semes. Obviamente, esta era la voluntad de Dios, de que los filisteos paganos regresaran el arca al pueblo de los israelitas. No es normal que una vaca abandone a su cría. Nosotros, los que hemos vivido en provincia, los que hemos tenido vacas, sabemos que eso no ocurre así. Pero aquí estamos viendo la mano de Jehová glorificarse para que el arca del pacto regresara al pueblo de Israel. Y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Los de Beth-Semes era el pueblo de Israel y se encontraban en el mes de mayo o principios de junio, que era cuando el trigo era cosechado, y al levantar sus ojos miraron las vacas que traían al arca del pacto sobre ellas, ¿verdad? Y esta ciudad de Beth-Semes fue dada a los levitas. Era una ciudad de sacerdotes, por los cuales ellos estaban calificados para poder tomar el arca de Dios. Gloria al Señor. Ahora, dice el verso 14, y el carro vino al campo de Josué de Beth-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová.
Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y lo pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día, ¿verdad? Una celebración entre el pueblo de Israel, en una ciudad levita, en una ciudad de sacerdotes que estaban calificados para sacrificar. Ofrecieron holocausto al Señor, la misma madera de la carreta la despedazaron y la usaron como leña para el holocausto, y las 2 vacas que jalaban la carreta fueron sacrificadas a Jehová para holocausto. Y pusieron a un lado, ¿verdad?, la ofrenda que los filisteos habían enviado, los 5 tumores de oro y un sinnúmero de ratones de oro que también les habían enviado. Era un día de júbilo, un día de gozo, ¿verdad? Recuperaron el arca. Ahora viene el día y el momento en el cual ellos necesitan que recuperar la presencia del Señor, ¿verdad? Porque leímos en el capítulo 4 que la gloria de Jehová había sido traspasada, sin gloria. La gloria de Jehová se había ido. El arca había sido regresada. Ahora había que buscar el rostro del Señor para que regresara también la gloria de Jehová en medio del pueblo de Israel. Dice el verso 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gad y 1 por Ecrón, que son las 5 ciudades de los filisteos que fueron afectadas por la epidemia, ¿verdad? Y si los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron en el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Aunque los consejeros o adivinos de los filisteos les aconsejaron que hicieran 5 tumores y 5 ratones, todos los ejidos, todas las aldeas circunvecinas también estaban sufriendo a causa de la plaga de ratones que había venido sobre los filisteos, y estos ejidos también hicieron ratones de oro, por los cuales había 5 tumores que eran de las ciudades, pero muchos ratones de oro que habían enviado los filisteos. Ahora estas costumbres, ¿verdad?, se han infiltrado con el tiempo. Mucha gente hoy en día, se usa entre los católicos, que cuando quieren pagar un favor o lo que llaman manda que ofrecen a Dios en su ignorancia, pues se quebraron un pie, mandan a hacer un pie de oro y van y se lo cuelgan ahí a su ídolo, o en fin, ¿verdad?, según el favor que hayan recibido, van y lo hacen de esta manera. Esto tiene su trasfondo, es un trasfondo pagano, ¿verdad? Los filisteos pagaron conforme a sus costumbres un tumor y unos ratones, o 5 tumores y 5 ratones de oro, para apaciguar la ira del Señor. Comprendieron que habían hecho mal en llevarse el arca de Dios, que no les pertenecía, y en expiación dieron esos ratones. Ahora, el arca del pacto ha sido el artefacto religioso más importante, más sagrado para el pueblo de Israel. Sabemos que el arca del pacto la hizo Moisés, pero la hizo de acuerdo al modelo y a las medidas que el Señor le dio para hacerlo, ¿verdad? Ahora, el arca del pacto no podía ser vista por el hombre común, mucho menos ser tocada por el hombre común, ¿verdad? Sabemos que este artefacto era
tenido en gran reverencia, y solamente el sumo sacerdote podía tocar el arca de Dios, podía ver el arca de Dios, perdón, una sola vez al año, y después de muchos sacrificios, después de purificarse en gran manera. Ahora, cuando él entraba delante de la presencia del Señor, tenía que ponerse unas campanitas en sus pies, para que los sacerdotes que estaban afuera pudieran escuchar que el sacerdote seguía vivo delante de la presencia del Señor. Cuando las campanitas dejaban de escucharse, es que este sacerdote había muerto indignamente delante de la presencia del Señor, y había que sacarlo de un pie a rastra, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Aquí está el arca del pacto, desnuda delante de los hombres. Hombres comunes la están mirando, ¿verdad? Sabemos que el arca solamente podía ser tocada por los sacerdotes y envuelta en cueros, no la podían tocar mano a pieza, sino que tenía que ser envuelta primero. Había unos aros por los cuales metían las varas para poder cargarla, ¿verdad? O sea, era tenida por algo sagrado, ¿verdad? Y yo creo que en nuestros días se ha perdido la reverencia y el respeto por la santidad de Dios, ¿verdad? Aún en mi niñez a mí me tocó tener reverencia en la casa de Dios, o lo que nosotros conocíamos como la casa de Dios. Se entraba con mucha reverencia, no se podía dar la espalda, no podías estar dentro de la casa de Dios mascando chicle o hablando cosas que no le agradaban a Dios, ¿verdad? Sabemos que servíamos a la religión, pero teníamos respeto por la casa de Dios. Ahora que hemos conocido del Dios Santo y del Dios vivo y del Dios Todopoderoso, es para que tuviéramos más reverencia por el nombre de Dios y por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Celo por la casa de Dios, y eso se ha perdido. Hoy miramos a la gente referirse a Dios como el hombre de arriba, como Chuyito. Esa es... Así se le puede hablar a un hombre común, pero no al Dios verdadero. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre, y Él es santo, y Dios demanda santidad. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Vamos a, según los estudiadores, este verso está mal escrito. Que lo que este verso quiere decir, que de una ciudad de 50,000 hombres, 70 de ellos murieron, ¿verdad? Porque podemos entender aquí que murieron 50,070 hombres. Pero en realidad, o lo que ellos explican, es que de una ciudad de 50,000 murieron 70 hombres, lo cual, ¿verdad?, es entendible porque fueron los que se acercaron a mirar lo que había dentro del arca de Jehová. Ahora, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros, ¿verdad? La gente curiosa miró dentro del arca de Jehová, y eso solamente podía mirarlo el sumo sacerdote, y una vez al año cuando era necesario. Sabemos que dentro del arca de Dios había un testimonio que contar. Dentro del arca estaba las 2 tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón, que
testificaba que el Señor había escogido a la familia de los levitas para que ministraran en el templo. Ojalá, ¿verdad?, que estos capítulos nos enseñen a ser más reverentes delante de la presencia de Dios, delante de la casa de Dios, y reverentes a la palabra del Señor, que la tengamos en alta estima, gloria al Señor, porque estos capítulos nos recuerdan la santidad de Dios. Dios es santo, santo y 3 veces santo, gloria al Señor. Creo que ya terminamos, ¿verdad?, con el capítulo 6, son 21 versos. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros, ¿verdad? Al mirar lo que había ocurrido también en esa ciudad, esa mortandad, ahora ellos tampoco la querían, tenían que regresarla a el tabernáculo de Dios. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno de toda honra, de toda reverencia, Señor, de toda adoración y tributo, Señor mi Dios mío. Tu nombre, Padre Santo, es reverenciado, Señor mi Dios mío. Permita, Señor del cielo, que en nuestro corazón, Señor amado, podamos, Señor del cielo, postrarnos delante de ti y guardar, Señor del cielo, esa santidad que tú quieres que tengamos, Señor del cielo, a tu nombre que es santo, maravilloso Dios. Bendecimos a tu pueblo ahí donde se encuentre, Señor del cielo. Mira sus necesidades, sean físicas, sean emocionales, sean materiales, Señor del cielo. Seguimos creyendo que nuestro Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que tu Santo Espíritu, Señor del cielo, camine con nosotros en esta semana y que podamos darnos citas una vez más en este lugar para estudiar tu palabra. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.